Hola, ¿qué tal? Soy Guillem Vila, el creador de este canal de YouTube, y hoy quería hacer un vídeo para explicar mi plantilla de valoración de empresas. Sois varios los que me habéis preguntado sobre esta plantilla y he preferido hacer un vídeo para explicarlo mejor. Y luego, bueno, para los que no lo sepáis, he dejado esta plantilla para que la podáis descargar de forma gratuita. Voy a poner un enlace bueno, en la descripción de este vídeo para que la podáis descargar, ¿vale? Estará en modo solo lectura, pero luego, si os descargáis una copia, luego la vais a poder editar, ¿vale? Os descargáis una copia en vuestro ordenador y luego la tenéis ya vosotros para editar y así no alteráis la copia original para que así más gente pueda seguir descargándola, ¿vale? Así que sin más, empezamos. Bien, bueno, aquí tenéis el fichero se llama copia calculadoras de rentabilidad, que de hecho yo lo que he hecho es hacer una copia para vosotros para que la podáis descargar. Y luego lo que yo os comentaba, em, una vez tengáis el fichero, porque lo vais a tener solo en modo lectura, tenéis que venir aquí a fichero y hacer una copia, ¿vale? Luego hacéis una copia, os la descargáis, le cambiáis el nombre, en fin, lo que queráis, y luego a partir de ahí esta copia será solo vuestra, no estará compartida con nadie más y la podéis editar y, bueno, en fin, de hecho lo que yo recomiendo es poner esta plantilla u otra, pero en cualquier caso adaptarla a vuestras necesidades y para que os la hagáis un poco más vuestra, porque si no estáis copiando y esto al final solo trae problemas, ¿vale? O sea que cuando tengáis el fichero, hacer una copia, le cambiáis el nombre, lo que queráis y ya la tenéis para vosotros. Bien, entonces en la plantilla lo he cambiado un poco, lo he puesto más con la última versión que yo tengo, y espero que así, bueno, queda un poco más claro cómo hay que utilizarlo. Aquí tenéis varias pestañas que realmente son, bueno, las pestañas que yo utilizo, las plantillas que yo utilizo para valorar varios activos. En la primera tenéis eh, para calcular la rentabilidad de un piso de alquiler, por si os interesa. em, y ya he hecho un vídeo donde explico, espera, perdón. Donde explico cómo se usa esta plantilla. Ahora no es el caso, pero bueno, básicamente aquí tenéis el planteamiento de la inversión, o sea, el precio de compra del piso, en fin, luego la hipoteca y lo que vais a poder sacar de alquiler. Los sitios donde está de color, este color, bueno, crema, es lo que tenéis que ir rellenando, ¿vale? Solamente lo que está de color crema. El resto se va a ir rellenando solo. Y esto es lo mismo en todas las plantillas, ¿vale? En esta parte central tenemos, bueno, los gastos y el estudio de flujo de caja, lo que vamos a generar con la inversión, y a la derecha la parte de rentabilidades, ¿vale? Bien. Lo que decía, si queréis, hay un vídeo donde explico esto en más detalle, y así que si queréis, creo que es uno de los primeros. Si os interesa, pues podéis ir ahí. Luego tenéis aquí la TIR, la tasa interna de rentabilidad de este mismo piso. De hecho, em, coge los datos de esta, bueno, de la plantilla esta, los coge aquí. Lo único que tenéis que rellenar es la revalorización anual estimada, o sea, un poco la inflación que prevéis. Y luego aquí os hace un estudio de los flujos de caja. En el primer año, el desembolso de capital inicial, luego lo que vais a ir recibiendo de los alquileres y a netos, y al final, pues la venta del piso, ¿vale? Y aquí te calcula la TIR, bueno, en fin. Lo podéis ver, pero también está mejor explicado en este vídeo que me refería. Tenéis otra plantilla que quería hacer un vídeo en algún momento, que aquí no hay que rellenar nada porque lo coge también de esta primera plantilla, donde están todos los datos en referencia a la inversión inmobiliaria, y aquí lo que te calcula es, en base a lo que hemos rellenado, cómo irá evolucionando la rentabilidad en función de, voy a poner un poco más grande, en función del tiempo que vaya pasando. Esto es para una inversión inmobiliaria apalancada, digamos, o sea, con hipoteca. Y lo que pasa aquí es que en un principio,
digamos que nuestro capital aportado es poco, por lo tanto la rentabilidad sobre el capital que hemos aportado es poco y por lo tanto, me voy a poner aquí, el capital aportado es poco, con lo cual la rentabilidad sobre lo que nosotros hemos aportado es alta. Ya veis aquí en el ejemplo este, una rentabilidad total del 10%, dividido entre un 8% de creación de patrimonio dentro del piso, lo que vamos amortizando y el piso va siendo cada vez más nuestro, y la parte de las rentas o del alquiler, que serían los dividendos, digamos, para hacer el símil con la bolsa, y veis cómo a medida que vamos pagando poco a poco el piso va siendo cada vez más nuestro, tenemos más capital integrado dentro de esta inversión y por lo tanto la rentabilidad sobre nuestro capital invertido total va cayendo, cayendo, cayendo hasta que llega un punto en que devolvemos, bueno, toda la hipoteca se paga toda, dejamos de crear patrimonio dentro del piso porque ya es todo nuestro, 100%, y el retorno que percibimos del alquiler sube y, bueno, en este caso se estabiliza alrededor de un 4% neto, ¿vale? Bueno, simplemente para que lo sepáis, tenéis también esta herramienta aquí. Haré un vídeo explicándola mejor, explicándolo cómo, porque hay algunas cosas que son que no, un cálculo no muy preciso, pero bueno, yo creo que para dar una idea de lo que puede dar una inversión y en qué momento nos puede interesar, a partir de qué año nos puede interesar a lo mejor rehipotecar o bueno, en fin, puede ser interesante. Luego ya tenéis la plantilla modelo, aquí sí que es para inversión en bolsa. Esta es la que voy a explicar más en detalle, ¿vale? Luego lo vemos, pero acabamos de explicar las pestañas que tenemos. Luego tenéis aquí em, un ejemplo que de hecho la analicé en otro vídeo de Pepsi, ¿vale? Porque así si queréis ver un poco los valores que se han ido rellenando, pues lo podéis comprobar. Tenéis Kraft también, lo mismo. Tenéis Robert Half y tenéis Molson Coors, ¿vale? O sea, tenéis aquí 4 empresas analizadas que os pueden servir como ejemplo si queréis, ¿vale? Luego tenéis el ejemplo que hice del SP500, donde la mayor parte de cosas no sirven, pero bueno, así para calcular un precio objetivo más o menos del SP500 por si os interesa, ¿vale? También hay un vídeo donde explico más en detalle esta parte. Aquí es una pestaña para calcular el CAPEX de mantenimiento. Esto lo he dejado aquí, pero igualmente lo he integrado. eh, a lo mejor no es tan visual, pero lo he integrado dentro de la plantilla, ¿vale? De la plantilla modelo. O sea que ningún problema, esta parte ya lo tenéis integrado. Y luego aquí simplemente, y de esto también hice un vídeo, em, en función del free cash flow que pagamos a tiempo cero y el crecimiento que se espera de la empresa, cómo van a ir evolucionando los free cash flows, yield, o sea, la rentabilidad sobre el free cash flow en distintas empresas. Un poco para comparar, decir, ¿qué es mejor? ¿Comprar barato y poco crecimiento o comprar más caro con más potencial de crecimiento? ¿En qué momento una inversión valdrá la pena respecto a la otra? Aunque nos estamos proyectando mucho en el futuro y por lo tanto mucha incertidumbre, bueno, a mí me sirve para llegar a ciertas conclusiones a veces, ¿vale? Bien, bueno, nos vamos a centrar aquí en la plantilla. Yo ahora la tengo rellenada con el ejemplo de Molson Coors, luego la dejaré vacía, ¿vale? La tenéis aquí, plantilla modelo, la voy a dejar vacía y así la tenéis, bueno, para que la podáis rellenar vosotros. Entonces, bien, lo que me habéis ido pidiendo es saber un poco cómo funciona, cómo se hacen los cálculos. Eh, Cuando tengáis la plantilla lo podréis ver porque los cálculos que hacemos aquí son muy sencillos, pero lo explico un poco, ¿vale? De nuevo, lo que hay que hacer es ir rellenando los puntos que son de este color crema, ¿vale? El resto no hay que tocar nada, solo donde está el color crema. De hecho, podría haber bloqueado las casillas que no hay que tocar, pero bueno, no lo he hecho, ¿eh? Si lo queréis hacer vosotros, os bloqueáis si queréis lo que no hay que tocar y así, bueno, no hay posibilidad bueno, de modificar o destrozar la plantilla. Yo no lo hago porque a veces me interesa forzar algunos valores, luego lo veréis. Por ejemplo, me puede interesar forzar el precio de la acción para decir, bueno,
ahora en este precio tengo esta rentabilidad, pero si sube, ¿cómo esto va a ir evolucionando, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que rellenar es el ticker, ¿vale? Si aquí ponemos el ticker, esto ya nos carga de Google Finance el nombre de la empresa, que bueno, esto tampoco es muy importante, pero nos carga el nombre, nos carga la capitalización de mercado en billones de lo que sea, de dólares o euros o lo que sea. Por eso aquí le tengo, mm, bueno, dividido por todos estos ceros, es simplemente para tenerlo en billones, y el precio en la divisa que sea, ¿vale? En este caso, 51,55 dólares por acción. La empresa Molson Coors está cotizando en este momento, ¿vale? Aquí arriba veis la fórmula, bueno, es una fórmula directa de Google Finance y el precio lo mismo, ¿vale? Carga el precio directo de Google Finance. Aquí os he puesto ojo con las divisas y ojo con las inglesas, porque las divisas, es decir, que hay veces que la información que vamos a encontrar en los informes o en plataformas tipo Ticker o similares, puede ser que encontremos la información en dólares, pero la empresa esté cotizando en euros, y esto luego hay que tenerlo claro para ajustar o bien el precio de la capitalización aquí. De hecho, hice un ejemplo con Diageo que pasa justamente esto, o ajustar los valores aquí, lo que rellenamos, ¿vale? Para que cuadren divisas. Si no, luego las rentabilidades y todo lo demás, pues queda distorsionado, ¿vale? Y ojo con las inglesas porque el precio al que cotizan es en peniques, ¿vale? Si aquí ponéis, por ejemplo, Diageo, os va a salir que en lugar de cotizar a 21 libras, que es lo que cotiza ahora, os pondrá que cotiza a 2.100 peniques. Entonces, esto luego aquí simplemente podéis dividir por 100 y ya lo tendríais en libras, ¿vale? Yo creo que son las únicas dos cosas que hay que ir con cuidado, pero bueno, en fin, si luego encontráis cualquier otra cosa, ya sea de esto o cualquier otro punto, eh, lo podéis poner en los comentarios, ¿vale? Y así yo también puedo ir mejorando mi plantilla. Em, bien, entonces entramos en esta fase donde hay básicamente tres columnas, ¿vale? Tenéis la parte de datos, que es donde tenemos que simplemente rellenar los datos. Hay algún dato que sí que vamos a tener que hacer un poco más de elaboración, pero en general es simplemente dentro de los annual reports, de los reportes anuales que nos cuelgan las empresas, o, para hacerlo más sencillo, en alguna de las plataformas estas donde nos cargan todos los datos, simplemente vamos a poner los datos sin hacer mucha más interpretación, ¿vale? En general, lo ponemos aquí, cargamos los datos. Luego, la segunda columna, que es de análisis, y aquí sí que vamos a tener que rellenar algunas cosas, ya veis por aquí. Todo esto también, que es la valoración que nosotros haremos, también lo tenemos que cargar. Fijaros que el fondo también tiene color crema. Y aquí en esta parte la idea es, bueno, sacar las conclusiones, reflexionar sobre la empresa, sobre el negocio y pensar en qué nos puede aportar esta empresa dentro de nuestra cartera, cómo se va a poder comportar en el futuro, en fin, los riesgos que podemos detectar. Aquí es donde luego nosotros tenemos que esto, reflexionar y pensar en lo que estamos analizando, ¿vale? Y luego tenemos la parte de valoración que le cargamos también los datos que está aquí y nos da pues precios objetivos, rentabilidades esperadas para los próximos años, etcétera, ¿vale? O sea, son las tres etapas: cargar los datos, hacer un análisis y una valoración de la empresa y luego una valoración económica y de rentabilidades, ¿vale? Bien, luego aquí hay esta otra parte que realmente no es necesaria, ¿vale? Aquí yo lo que hago es mm, copio los datos de, por ejemplo, de ventas, de margen bruto, de intereses, número de acciones, cargo datos que me interesan. Me interesa tenerlos aquí, ¿por qué? Porque lo digo yo con estas ventas que tengo aquí, le hago el crecimiento anualizado, ¿vale? Que lo tenemos aquí abajo.
por ejemplo, o veo cómo han crecido los dividendos, o cómo han ido decreciendo o creciendo el número de acciones anualizado. Entonces, para mí esto me sirve em, para tener más datos que a lo mejor en Ticker no los encuentro como tal, ¿vale? Y así hacerme un poco más mis cálculos en lugar de depender solo de la plataforma. O para calcular el retorno sobre el equity, sobre el patrimonio neto, ¿vale? Esta parte está aquí, pero no es imprescindible, ¿vale? La voy a comentarlo un poco por encima, pero no es imprescindible. Y la última parte que tenéis es esta de aquí, que es para hacer el cálculo del CAPEX de mantenimiento, ¿vale? Lo que vimos en esta pestaña de aquí, que a lo mejor es más intuitivo, tal como está presentado aquí, pero yo lo he integrado en la plantilla modelo y luego lo mismo, la parte que está de color crema hay que rellenarlo, ¿vale? Esto de aquí arriba y este valor de aquí hay que rellenarlo, luego lo vemos en un ejemplo y nos da una estimación del CAPEX de mantenimiento, ¿vale? Ya sabéis que hay veces que el CAPEX de mantenimiento está muy claro y a veces no. Bien, bueno, entonces vamos al ejemplo. En este caso que estamos bueno, aquí que hemos cargado los datos de Molson Coors, aquí hay que poner la caja de operaciones, ¿vale? Simplemente es ir al ticker o a los informes anuales y ver cuál sería una caja de operaciones coherente con lo que está generando Molson Coors, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Luego, CAPEX de mantenimiento, ¿vale? En general, este dato en muchas empresas, la depreciación y amortización que nos viene en el estado de flujo de caja, lo podremos considerar como correcto, pero hay veces que no. Y yo lo que hago siempre es comprobarlo con esta herramienta de aquí, que luego vamos a ver, ¿vale? Entonces cargamos el CAPEX de mantenimiento. Aquí sí que es uno de los únicos datos y a lo mejor la caja de operaciones donde hay que hacer un poco de interpretación mm, por nuestra parte, ¿vale? El resto son cargarlos bastante directos. Luego hay que añadir los dividendos aquí, lo que ha pagado de dividendos en el último año. Y luego, ¿cuáles son los cálculos que hace la plantilla? Nos calcula el free cash flow. ¿Cómo lo hace? Básicamente, voy a hacer un poco más de zoom. Básicamente nos hace la caja de las operaciones menos el CAPEX de mantenimiento. 1900 menos 600, 1300 de free cash flow, ¿vale? Esto es lo que genera la empresa y que nos queda libres o enteros para los propietarios, ¿vale? O accionistas. Luego, la caja que queda disponible para crecer o hacer recompras o, no lo pongo aquí, pero reducir deuda, por ejemplo. ¿Por qué? Porque en principio los dividendos vamos a asumir que es algo que no se va a tocar y que la empresa no va a querer recortar. Por lo tanto, lo que hacemos es, cogemos la caja, restamos el CAPEX de mantenimiento que hemos calculado, restamos también los dividendos y es este resultado que nos da aquí, ¿vale? Básicamente el free cash flow menos los dividendos. Esto es el dinero que una vez pagados los dividendos le queda a la empresa para hacer lo que quiera, crecer, hacer recompras o reducción de deuda, ¿vale? Lo tenemos aquí. Esto nos interesa para luego compararlo, esto, si es una empresa que está muy endeudada, y queremos ver en qué velocidad vamos a poder quitarnos deuda, pues es un dato que nos interesa. O si la empresa prevemos que va a hacer recompras de acciones porque lo ha hecho en un futuro o porque han dicho que lo van a querer hacer, pues este es el dinero que tendremos disponible para estas recompras, ¿vale? Y esto nos dará una indicación de cuánto puede crecer la empresa en base a recompras, los beneficios por acción, ¿vale? Luego tenemos el payout, del dividendo respecto al free cash flow, porque es importante, bueno, para saber si el dividendo está bien cubierto o empezamos a ir al límite. Si aquí, por ejemplo, los dividendos de esta empresa fueron 800 o incluso más, 1000, pues veríamos que un payout del 77% queda poca caja disponible para crecer, hacer recompras o reducción de deuda, ¿vale? Por lo tanto, si vamos muy justos aquí, bueno, pues es algo que hay que tener en cuenta. Luego, la parte de calidad del negocio. Aquí cargamos el margen bruto, ¿vale? Que yo como tengo los datos cargados aquí, pues
y ya lo veis, este es el gráfico del margen bruto, ya veis que oscila entre 40, 30 30 y largos, pues tampoco es muy importante que sea un valor perfecto, pero bueno, una estimación para saber la calidad del negocio. Lo ponemos aquí. Margen operativo hacemos lo mismo y margen neto, ¿vale? Margen neto es el único de estos tres que lo utilizaremos para hacer este cálculo de aquí, ¿vale? Si no, estos dos valores de aquí no impactan en ningún otro cálculo. Bien, luego aquí tenemos estos dos cálculos de aquí, el retorno sobre el equity y el retorno sobre el capital empleado, que usan los valores que tenemos aquí más abajo para calcularlos, ¿vale? Entonces, voy a explicar primero lo que tenemos aquí abajo y luego volvemos. En la parte de balance cargamos el patrimonio neto actual, el equity, que lo tenemos en los informes. Hay una parte de ajustes en equity que yo aquí lo que hago es en empresas que hacen muchas recompras, por ejemplo, pues yo aquí lo compenso un poco, ¿vale? Porque en realidad están deprimiendo el equity, están haciendo que el patrimonio neto de la empresa baje por culpa de las recompras y entonces aquí yo lo compenso un poco, porque si no hay veces que te sale un retorno sobre el equity totalmente desmesurado, ¿vale? Imagínate que esta empresa en concreto mm, siga recomprando, recomprando, recomprando acciones y le queda un patrimonio neto de 2.000. Pues fijaros, un ROE del 260% no tiene ningún sentido, ¿vale? Entonces aquí pongo una, un punto para hacer ajustes. Esto también es de interpretación, ¿vale? No es de cargarlo directo de los informes, sino es, bueno, un poco la experiencia también, comparación con otras empresas del mismo sector, etcétera, etcétera. Bien, luego cargamos el número de acciones, esto sí que no hay ninguna discusión, y ya tenemos la parte del balance cargado. Luego, en la parte de deuda, lo mismo, cargamos la deuda que tiene la empresa, que viene en los informes, la deuda neta, que es la deuda menos la caja que tiene la empresa, los intereses que está pagando la empresa, ¿vale? Y los vencimientos de deuda medios para los próximos años, que de hecho yo lo que hago es, me pongo aquí una tabla, porque normalmente las empresas dan esta información con los vencimientos de los bonos que tienen emitidos para los próximos 5 años. Lo pongo aquí y este valor de aquí yo me hago un poco una media de todos estos de aquí, ¿vale? Bien, y luego el ROE básicamente lo calcula como, pues, nos coge el valor de equity, perdón, nos coge el valor de free cash flow y lo divide entre el equity más nuestro ajuste, ¿vale? De forma que si aquí pongo un cero, esto veis que se actualiza, ¿vale? Esta parte de ajuste es lo que yo digo, es un poco la experiencia, comparación con empresas similares, de lo que más o menos creéis que puede tener una empresa como retorno sobre su patrimonio neto, ¿vale? Y el del capital empleado, em, lo que cojo es también el free cash flow de la empresa y lo divido entre el patrimonio neto más la deuda neta, ¿vale? Este es el cálculo que hago. Y estos dos valores de aquí nos dan una idea de la rentabilidad que va a sacar la empresa si intenta crecer de forma orgánica, ¿vale? Para intentar crecer sus operaciones, le va a sacar estas rentabilidades de aquí. Esto es un poco, bueno, es más subjetivo que el resto de valores que hemos cargado aquí, pero sí que nos da una idea de la calidad del negocio, ¿vale? Bien, luego en la parte de análisis, la primera parte que tenemos es estimación de la generación de caja. Y esto es algo que he añadido ahora recientemente porque lo que quiero es, a través del margen neto que hemos estimado en la empresa, ver si el free cash flow que obtenemos, calculado aplicando el margen neto a las ventas que estamos teniendo, si nos cuadra con lo que hemos cargado aquí, ¿vale? Con los datos que hemos puesto aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí ponemos las ventas, que esto normalmente pues no hay ninguna duda, son las ventas del último año. Sí que si están deprimidas, pues a lo mejor hay que hacer algún ajuste.
Cogemos estas ventas, le aplicamos el margen neto, es decir, este 12% en este caso, y nos da un free cash flow de 1.400 millones. Yo lo que hago aquí es comparar si este free cash flow de aquí y este free cash flow de aquí tienen sentido, ¿vale? Normalmente deberían ser parecidos. Si hay una gran diferencia, es que mm, hay algo que no estamos entendiendo bien del negocio, hay algún error en algún sitio y tenemos que investigar más, ¿vale? Vale, esto es solo para hacer este ejercicio. Y luego aquí, y ya sí que hay la parte más de valoración, ¿vale? Parte de crecimiento. Aquí de lo que se trata es ver l- si la empresa va a ser capaz de crecer en el futuro, en qué medida, y también ver lo que ha hecho en el pasado. Lo que ha hecho en el pasado es esta parte de aquí, ¿vale? Que lo que cargamos es cuál es el crecimiento histórico de ventas que ha tenido la empresa en los últimos años, 1%. Esto lo vemos, pues, en el ticker mismo, aquí en la cuenta de resultados, vemos, aquí hay un salto en las ventas muy grande y por eso también yo lo que decía es de haceros bien vuestra plantilla a medida para que la entendáis bien, porque hay veces que la plantilla hay que modificarla un poco, ¿vale? ¿Por qué? Porque aquí esta empresa, Molson Coors, hizo una adquisición importante en 2016. Fijaros las ventas cómo pasan de 4.900 a 11.000. Entonces yo el crecimiento de las ventas lo he tomado desde 2017 hasta ahora. O sea, desde que hicieron la adquisición hasta ahora, ¿vale? Y si cogéis esto, da un 1%. Lo mismo, ¿cuál ha sido la reducción de acciones? Pues un 0,5%. ¿Cuál ha sido el crecimiento del beneficio no distribuido? Un 1%. Y esto, yo lo que luego hago es decir, bueno, pues, ¿cuánto ha sido capaz de crecer la empresa en los últimos 10 años o 7 años o lo que sea? ¿Vale? Y decir, bueno, esto es mucho, es poco, está bien, no está bien, ¿vale? Y las dos otras partes de abajo, que nos lo calcula automáticamente, es el crecimiento orgánico máximo teórico que puede conseguir la empresa, si es que hay mercado para crecer, porque a veces puede que gracias a sus rentabilidades sea una empresa que pueda crecer mucho, pero no encuentre oportunidades de crecimiento. Entonces, esto es simplemente el máximo teórico. Y luego el crecimiento máximo teórico con las recompras a los precios actuales. Este cálculo de aquí, básicamente lo que hace es decir, vale, ¿cuánto es el dinero que tenemos disponible para crecer? Esto de aquí, ¿no? Los 931, que son el free cash flow menos los dividendos, ¿vale? Luego le multiplicamos el retorno que vamos a obtener de este dinero. En este caso yo uso el ROCE porque es el más restrictivo en general, pero lo podéis cambiar por el ROE si lo creéis más oportuno. Y esto es, si nosotros decimos que tenemos 900 millones para crecer, le aplicamos el retorno que vamos a obtener, en este caso un 7%, nos va a dar el free cash flow adicional que vamos a generar. Lo dividimos por el free cash flow actual y tenemos el crecimiento, ¿vale? Y bueno, lo mismo con las recompras, ¿vale? Tenemos este dinero disponible para crecer, los 930 millones, y lo dividimos por la capitalización, ¿vale? Y esto nos da una idea de cuántas recompras podemos llegar a hacer, ¿vale? ¿Cuál es el crecimiento máximo en recompras que podríamos llegar a hacer? En este caso tenemos 900 millones con una capitalización de 9.000. Por lo tanto, ya veis que es un 10% más o menos. Aquí realmente son 9,7 billions, que lo multiplico por 1.000 para tener las mismas unidades que aquí, ¿vale? Pero serían 0,9 respecto a 9, que es un 10%, o 900 respecto a 9.000 y pico, que es este 9%. ¿Qué pasa? Que si la empresa pues sube de valor y esto nos va a 15, sube un 50%, pues el crecimiento máximo con recompras ya se nos reduce. Es por eso que yo no tengo bloqueado, porque a mí me interesa, si Molson Coors está recomprando a estos momentos, sí que le va a sacar mucho partido, pero yo digo, bueno, pero si Molson Coors se va a su precio que yo creo que vale, imaginemos una capitalización de 15, ya no va a poder crecer
al 10% en base a recompras, sino solo al 6%, ¿vale? Y esto me interesa porque luego en el momento de hacer la valoración tenemos que decidir cuál es el crecimiento esperado futuro, ¿vale? Bien. Y luego yo aquí al final lo que voy haciendo es puntuar. Decir, vale, pues un crecimiento del 5, ¿qué me parece? Me parece bueno, me parece regular. Es simplemente para reflexionar sobre esto. Esta columna de aquí con las valoraciones realmente no tiene ningún impacto ni sirve para nada. Simplemente sirve para reflexionar sobre esto, compararlo a lo mejor con otras inversiones que hayáis hecho y ver si es mejor, si es peor, ¿vale? Simplemente a nivel de reflexión. Luego, lo mismo, calidad de negocio. Es simplemente a nivel de reflexión. ¿Cómo son los márgenes? Estos márgenes de aquí, ¿son buenos, son malos, son mejores que otras empresas? ¿Vale? Esto luego lo comparáis con Pepsi, por ejemplo, y veis que Pepsi pues tiene unos márgenes bruto del 55%. Volvemos aquí, 40%. Entonces, básicamente, mm, hay diferencias, ¿no? Entonces, simplemente para valorar cuál es la calidad de este tipo de negocios. La rentabilidad es lo mismo, la rentabilidad que saca el negocio de la reinversión en el propio negocio. Pues, vale, ¿cómo es? ¿Es regular? ¿Es buena? ¿Es mala? Ciclicidad. Aquí yo lo que pienso es cómo de cíclico es este tipo de negocio, ¿vale? De hecho, mm, seguramente no sería excepcional, sería bueno, porque sí que la cerveza tiene un punto de cíclico, aunque sea poco, ¿vale? Pero aquí podéis valorar, ¿vale? ¿De qué nos sirve esto? Bueno, pues que un negocio de mala calidad no podremos pagar el mismo múltiplo que un negocio de mucha calidad, ¿vale? Y aquí la parte del CAPEX respecto al free cash flow. Esto es un dato que de hecho se nos carga automáticamente, esto tendría que ser así. 32%, cuanto menor, mejor, ¿no? Menos inversión necesitamos para mantener el negocio en funcionamiento y por lo tanto también para crecer, ¿vale? Luego, el balance. Aquí lo que apuntamos simplemente cómo están las obligaciones a corto plazo. Esto no nos viene de ningún sitio, simplemente vemos aquí cuánto es el activo corriente de esta empresa o de la que estemos analizando respecto al pasivo corriente, ¿vale? Y lo que se trata es de ver si el activo corriente cubre y con qué porcentaje cubre al pasivo corriente, ¿vale? En este caso, el pasivo corriente era algo superior al activo corriente, entonces regular, ¿vale? Si el activo corriente es mucho más alto, pues esto sería mejor, ¿vale? Evolución del patrimonio neto, pues es ver aquí o en Ticker o donde sea el patrimonio neto, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando a lo largo de los años. ¿Ha ido creciendo, que es lo que nos interesa o no? Y lo mismo para el beneficio no distribuido, ¿vale? Es simplemente para Yo lo pongo aquí para forzarnos a ir a ver estos parámetros, ¿vale? Porque nos interesa que el patrimonio neto y el beneficio no distribuido vayan aumentando, ¿vale? Porque es el dinero que queda integrado dentro de la empresa. Es como cuando en el piso de alquiler, nosotros con la cuota de hipoteca de cada mes, el piso va siendo cada vez más nuestro. Con lo cual esto es bueno, ¿no? Y aquí lo mismo. ¿El patrimonio neto crece o no? ¿O simplemente tenemos el mismo nivel de activos? Bueno, pues para reflexionar en este punto. Y luego, una de las partes más importantes es la reflexión que hay que hacer sobre la deuda. ¿Cuándo es la deuda respecto al free cash flow? ¿Vale? En este caso, 4 veces. ¿Cuánto nos comen los intereses respecto al free cash flow? ¿Vale? Que bueno, al final no deja de ser los intereses respecto al free cash flow, ¿vale? ¿Cuántos son los vencimientos medios respecto al free cash flow? ¿Vale? Que sería el valor este que hemos calculado aquí, los 460, respecto al free cash flow. ¿Cuánto representan los vencimientos de deuda? Es decir, estos 460 respecto al free cash flow menos los dividendos, es decir, respecto a la caja disponible. Este es un valor importante porque nos dice cómo están de bien cubiertos los dividendos. ¿Por qué? Porque si la empresa necesita en algún momento amortizar deuda, aquí vemos claramente que lo puede hacer. Es decir, con este free cash flow puede pagar estos dividendos, aún le quedan 930 y nuestros vencimientos medios de deuda
son de 460, ¿vale? Sí que es verdad que los tiene todos acumulados en un año, pero bueno. Y luego el tipo medio, el interés medio pagado sobre esta deuda, que básicamente son los intereses respecto a la deuda total, ¿vale? Y nos da el tipo medio que está pagando para los bonos que ha emitido, ¿vale? Entonces, esto es muy importante porque aquí es donde se generan normalmente los problemas graves de inversión, pues vienen de este punto de aquí, ¿vale? Si la empresa crece menos o crece más, bueno, si tiene peores márgenes, pues seguramente podrá crecer menos y tal. Pero si tiene una deuda que al final resulta ser un problema, pues podemos tener emisión de acciones y, bueno, destrucción total de nuestra inversión, ¿vale? Y esta parte de aquí, la habilidad del management, aquí sí que hay un poco más de cálculo. Lo que tenemos que hacer es poner el beneficio por acción del año actual, ¿vale? En 2025 o 2024, del último informe que tengamos. A lo mejor hay que ajustar un poco este parámetro, es decir, si el beneficio por acción en este año está deprimido porque los márgenes han caído, pues lo podemos ajustar para reflejar lo que debería estar haciendo en beneficio por acción, ¿vale? Y el beneficio por acción que hizo en el año actual -10, o sea, hace 10 años. Y lo mismo, también ajustarlo para que tenga sentido con sus márgenes netos en función de las ventas, ¿vale? Y luego lo que hace aquí es decir, vale, mm, teniendo en cuenta, la empresa ha ido generando, aquí tenemos los beneficios por acción, ¿vale? De los últimos 10 años y los dividendos por acción de también estos últimos años. Luego, la empresa genera estos beneficios por acción y reparte estos dividendos por acción. Por lo tanto, si tenemos los beneficios y una parte se reparte en dividendos, la diferencia entre el beneficio y el dividendo es lo que le queda a la empresa para lo que decíamos, crecer o hacer recompras, que es otra forma de crecer los beneficios por acción, o reducir deuda, que al mismo tiempo quitará intereses y aumentará los beneficios por acción, ¿vale? Entonces, la diferencia entre los beneficios y los dividendos es lo que tenemos para crecer. Luego, si cogemos la suma de todos los beneficios menos la suma de todos los dividendos, tenemos lo acumulado que ha destinado la empresa para crecer a lo largo de todos estos años, ¿vale? Sumamos todo esto, restamos todo esto y nos da cuánto dinero ha destinado la empresa a crecer, a hacer recompras y tal. Bien, entonces básicamente aquí la habilidad del management es la diferencia entre el beneficio por acción actual y el de hace 10 años, dividido entre la suma de todos los beneficios por acción menos la suma de todos los dividendos por acción, ¿vale? ¿Y esto cómo se interpreta? Bueno, pues si está por encima del 10%, em, aquí realmente un 8 y pico, pues seguramente sería más bien regular. Pero si está por encima del 10% está muy bien, porque esto quiere decir que la directiva es capaz de utilizar lo que queda después de pagar dividendos a, a una rentabilidad, o sea, le puede sacar un 10% de rentabilidad a la inversión que comete después de pagar dividendos. Y como el objetivo, al menos el que tengo yo, es de que mi inversión rente al menos de un 10%, si estamos a un 10% estamos bien. Si estamos por debajo, no estamos tan bien. Hay empresas que consiguen aquí un 15-20% perfectamente, entonces estaríamos en excepcional, ¿vale? Bien. Y la parte de análisis termina aquí, ¿vale? Entonces, la parte que aquí nos podemos preguntar es, yo qué sé, si tenemos una empresa que está muy endeudada y que la directiva nos dice que va a querer quitar deuda, pues ver qué posibilidades tiene la empresa de quitar deuda con la caja que le queda disponible. Podemos hacer proyecciones de decir, bueno, pues como hice en el ejemplo en Diage o en el último vídeo que analicé, tenemos esta deuda, pero dentro de 3 años, si vamos quitando deuda a 930 millones al año,
cómo va a quedar la deuda en 3 años, para ir viendo cómo puede ir evolucionando el negocio en los próximos años, ¿vale? Y al final nos queda la parte de valoración, ¿vale? La parte de valoración, aquí lo que tenemos es, ponemos el PER histórico conservador, que esto ya lo habéis visto en otros vídeos, pero aquí es muy práctico en Ticker o otras plataformas porque le ponemos aquí el precio dividido entre los beneficios y nos saca esta gráfica, ¿vale? Y entonces vemos un poco a cómo ha estado cotizando esta acción. Fijaros que venía de cotizar a 20 veces, 18, 20 veces aquí, y después de la adquisición que hizo aquí, pues se cargó de mucha deuda. Esto normalmente asusta al mercado, como por ejemplo ha estado pasando ahora también con Diageo. Cae la valoración, en este caso cayó hasta 12, 10 veces, y luego ha ido, bueno, entre 15 y 10 veces, ¿no? Y ahora de hecho está incluso bueno, ha estado a 8 y ahora ha subido un poco. Bueno, de lo que se trata es decir, vale, viendo este gráfico que hemos visto ahora y viendo también con la experiencia que tenemos de negocios similares y tal, ¿cuál es un PER conservador que podríamos llegar a pagar para esta empresa? Y lo ponemos aquí. Yo en este caso he puesto 14, ¿vale? Empresas tipo Diageo, que hemos hecho el análisis ahora recientemente, o Pepsi, que también lo hicimos, pues seguramente podemos ir a 18, 19 veces. Empresas cíclicas, pues a lo mejor estaremos a 8 veces, 9 veces, ¿vale? Tasa de descuento. Esto en realidad yo no lo toco porque es la rentabilidad que yo quiero sacar de la inversión, ¿vale? Esto va a servir para descontar los flujos de caja, que ahora lo explicaré, y dar un precio objetivo, ¿vale? Y luego el crecimiento a futuro que esperamos para esta empresa. ¿Cómo llegamos a esta conclusión del 4%? Bueno, esto de nuevo es muy subjetivo. Yo lo que miro es, bueno, la empresa no ha crecido prácticamente nada en los últimos 6, 7 años. Desde que hicieron la adquisición esta, en 2017, prácticamente no han crecido, ¿vale? Pero ¿por qué no han crecido? Porque se han dedicado a quitar un montón de deuda. De hecho, si nos vamos aquí, bueno, esto es más una parte de ya análisis de la empresa más que de explicar la plantilla, pero bueno, la deuda, fijaros desde Free Cash Flow, como cuando hacen la adquisición sube un montón porque aquí sube la deuda, pero aún no se refleja en el Free Cash Flow, ¿eh? Realmente aquí en el año 2016 a lo mejor estábamos a 8 o 9 veces. Y luego fijaros cómo la empresa a lo largo de todos estos años se ha ido quitando deuda desde estos 8 veces Free Cash Flow hasta 4 veces Free Cash Flow actualmente. Entonces, como se ha dedicado a quitar deuda, ¿vale? O sea, lo que ha hecho es este dinero disponible aquí, dedicarlo a quitar deuda. Bueno, por eso yo creo que no ha crecido. Pero nosotros tenemos que mirar al futuro. Entonces, si vemos que orgánicamente la empresa puede crecer un 4, un 5 y en recompras un 9 y ahora ya están recomprando, pues yo quiero ser un poco objetivo, un poco más, mm, ahora no me sale la palabra, un poco más, bueno, no me sale la palabra, pero bueno, que no quiero ser tan pesimista, vaya. Entonces, yo le puedo poner un 4 o un 5. Luego aquí la idea es ir jugando con este crecimiento aquí, este PER, esta generación de caja para ver cómo nos van quedando las rentabilidades, ¿vale? Yo lo voy a dejar aquí en un 4 porque de hecho es simplemente para explicar la plantilla. Bien, ¿cómo funciona esto? Esto funciona que los flujos de efectivo. En el año cero es el año que compramos la empresa, ¿vale? Por lo tanto, ¿cuál es nuestro flujo de caja? Lo que vemos es que compramos una empresa que vale $51. Esto es una salida de caja. Cada acción que compremos, esto está hecho por acción, tenemos que pagar $51, ¿no? 51,56. Pero en este mismo año, yo lo he considerado así, vamos a recibir el dividendo que le pertoque. Entonces, básicamente tenemos que es esto de aquí más el dividendo que nos pertoca, que es los 369 millones dividido entre el número de acciones. Y esto da 49,8.
¿vale? Esto es lo que nosotros pagamos 51,55, percibimos el dividendo, que será pues de la diferencia entre estos 49,8. Bueno, de hecho, mira, lo puedo poner aquí. Recibimos $1,75 por acción en dividendo, por lo tanto, la diferencia son que hemos pagado 49,79 dólares, ¿vale? Entonces, el año uno, ¿qué vamos a recibir? El dividendo actual más el crecimiento. El año 2, el dividendo del año anterior más el crecimiento. Y así vamos a ir percibiendo todos los dividendos. Y yo lo que considero es que mantenemos la inversión durante 7 años y en el año 7, ¿qué pasa? Que recibimos el dividendo también y vendemos la empresa a per 14, ¿vale? Si aquí yo pongo per 15, este valor de aquí cambia, sube, ¿vale? Porque la vendemos más cara. Bien, por lo tanto, el año cero tenemos una salida de caja porque compramos la empresa, tenemos una entrada de caja porque cobramos su dividendo y cada año cobramos su dividendo y en el año 7 cobramos el dividendo y cobramos la venta de la empresa, ¿vale? A este PER de aquí. Y evidentemente el beneficio por acción del año 7 es el actual más todos los crecimientos acumulados, ¿vale? Bien, cuando todos estos flujos de caja los descontamos a un 10%, ¿vale? Tenemos esta fórmula de aquí, Net Present Value, que lo hace el mismo Google Sheets, ¿vale? Descuenta todos estos flujos de caja y llega a una valoración de 68, ¿vale? 68 es el precio objetivo de Molson Coors que deberíamos pagar para obtener una rentabilidad del 10%. O sea, si pagamos 68, teóricamente, vamos a recibir una rentabilidad aproximada del 10%. Como ahora estamos pagando menos, pues la rentabilidad esperada es mayor, ¿vale? Es lo que vemos luego, que ahora explico. Y luego el descuento, es decir, respecto a este precio objetivo que estamos calculando, ¿cuál es el descuento respecto al precio actual? 33% de descuento, ¿vale? Segunda manera de calcular un precio objetivo, por múltiplos históricos, o sea, los beneficios por acción actual multiplicado por el PER que le hemos dado conservador. Como ahora está cotizando a PER 8 o 9, pues claro, cuando yo le aplico un múltiplo 14 en lugar del que cotiza ahora, tenemos un descuento del 68% en este caso. Y aquí yo, ¿cómo lo interpreto? Pues yo interpreto que la empresa vale, pues entre 70 y 90 puede estar su precio objetivo, ¿vale? Si todo esto está bien. Y como hay suficiente descuento, pues puede ser una buena oportunidad. Y luego aquí hay 3 formas de calcular la rentabilidad, ¿vale? Que yo he puesto aquí. Vale. Primera manera, la rentabilidad a tiempo cero sin crecimiento. Aquí lo que calcula básicamente es el free cash flow yield, ¿vale? Sin más. O sea, el free cash flow que tenemos dividido por el precio de la acción, ¿vale? Como el PER está a 8,3, esto es básicamente la inversa, ¿vale? Aquí, si dividimos 1 dividido entre esto, ¿vale? Ya veis 0,12, 12%, ¿vale? Esto nos interesa porque, porque realmente es la rentabilidad que obtenemos nosotros como inversores ya directo. Por el hecho de invertir en esta empresa, nos pertoca un 12% de rentabilidad de los beneficios que está generando actualmente, ¿vale? Esto, evidentemente, cuanto más mayor, y yo intento, pues esto, que sea lo mayor posible. Si puede ser un 10%, genial. Claro está que habrá empresas que si el PER, pues compramos una empresa buena a PER 17, pues tendremos un free cash flow yield, ya veis, del 6%, ¿vale? Rentabilidad considerando que vendemos al final, ¿vale? Aquí lo que hace este cálculo es hacer la TIR, la Internal Rate of Return, la tasa interna de rentabilidad. Y básicamente lo que hace es calcular la rentabilidad anualizada de todos estos flujos de caja, ¿vale? Aquí lo que estamos sacando es cuál es el precio que deberíamos pagar para obtener un retorno del 10%,
Y aquí es pagando los precios actuales, o sea, comprando a $51, cuál es la rentabilidad anualizada que sacaremos de estos flujos de caja, ¿vale? 15%. Yo, de hecho, es uno, bueno, es la rentabilidad a la que doy más importancia. Intento buscar, aunque sean empresas de mucha, mucha calidad, al menos un 10%, y para empresas de menos calidad como esta, pues 14, 15, 16%, ¿vale? De TIR esperada. Y luego, esta rentabilidad es vendemos al final, porque es la tasa interna de rentabilidad que sacamos de todos estos flujos de caja que incluye una venta al final, ¿vale? Y esta es la rentabilidad que sacamos si no vendemos al final, que yo la calculo básicamente con la rentabilidad por dividendo actual más el crecimiento esperado. ¿Qué pasa aquí? Que veis que en este caso la rentabilidad es muy baja, pero también pasa una cosa con esta empresa y es que nos está repartiendo solamente un 28% de sus beneficios en dividendos. Y yo creo que esta empresa puede repartir perfectamente el doble. Entonces, si reparte el doble, aquí ya se actualiza todo. Y fijaros que el retorno, en el caso de no vender, ya estamos al 10%, ¿vale? Un poco para que veáis la operativa de la plantilla. Y bueno, yo creo que más o menos ha quedado todo claro, ¿no? La plantilla de valoración es esta. Esta parte de aquí simplemente para poder tener valores de márgenes, valores de crecimiento anualizado, calcular un poco mejor el retorno sobre el equity, el retorno sobre el capital invertido, para jugar un poco con los valores de la empresa. Y luego esta parte de aquí para estimar el CAPEX de mantenimiento en caso de que no lo veamos claro, ¿vale? Para hacer una valoración del CAPEX de mantenimiento. Bueno, pues yo creo que más o menos ha quedado claro. Espero que haya servido. Sí que es verdad que, bueno, explicar una plantilla no es fácil. Yo lo que creo que es ideal es que os hagáis vuestra propia plantilla porque os empuja y os fuerza de la misma forma que me pasó a mí hace años, a ver lo que realmente es importante, buscar información, leer libros, modificarla y si la copiáis, lo ideal es que al menos la modifiquéis a vuestro gusto, ¿vale? Para que realmente os sirva y para que realmente a medida que vayáis cogiendo más experiencia, la vayáis modificando. De hecho, yo no es que la modifique, ahora ya prácticamente nunca la modifico. De hecho, esta plantilla la hice expresamente para hacer los vídeos y ahora la he ido completando y la estoy utilizando. Antes usaba una cosa que era menos visual, daba los mismos, digamos, hacía los mismos cálculos, pero era menos visual, pero para hacer los vídeos lo he hecho un poco más visual. Pero bueno, en cualquier caso, lo ideal es que mm, si descargáis la plantilla, que ya os he dicho que la podéis descargar de forma gratuita, que luego la entendáis y la modifiquéis, porque a lo mejor alguien la quiere más simplificada o alguien la quiere añadir alguna cosa, modificarla, hacer el cálculo de forma diferente al que lo hago yo. Y bueno, un poco sería mi recomendación. Y nada, espero que os haya servido. Bueno, simplemente como recordatorio, ya lo he dicho al principio, en la descripción del vídeo vais a tener un link para poder descargar la plantilla de forma gratuita, ¿vale? Cuando le deis a descargar, me va a mandar un mail a mí y que simplemente os voy a utilizar a poder descargar esto. No he encontrado la forma de que la podéis descargar sin que yo tenga que dar autorización. Seguro que se puede hacer, pero yo no lo he sabido hacer. Si alguien me lo puede decir, pues lo voy a modificar. En cualquier caso, yo os habilitaré lo más rápido posible. Luego podréis descargar la plantilla en modo lectura y luego ya lo que os he explicado, os descargáis una copia y una vez tengáis la copia en vuestro Google Drive ya la podéis modificar o lo que sea, o pasarla a Excel si no utilizáis Google Drive o en fin, ya tendréis una copia para hacer lo que queráis. Y bueno, lo dicho, de todas formas, si dentro de la plantilla la descargáis, la utilizáis y veis algún error o alguna cosa que se pueda mejorar y lo ponéis en los comentarios, pues sería genial porque así poco a poco vamos todos aprendiendo unos de los otros. Y nada más, hasta aquí el vídeo de hoy.
y ya me despido hasta el próximo. Adiós.